Shalom Obraja, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 56 del Tratado de Baba Kama. Comenzamos un nuevo capítulo. Comenzamos con la Mishnah y nos dice ahora la Gemara, Tanya, Amar Yoshua, así nos enseñó en una veraita Rabbi Yoshua, Arba de Barim Haoseotan, Patur, Midine Adam, Bejayab, Bedine Shamayim. Hay cuatro cosas que la persona que las hace está exento de el juicio de las personas, pero que es culpable cuando se lo juzga en el cielo. Es decir, que aquí en la tierra no podemos juzgarlo, pero del Shamaim se encargan de juzgarlo. Ve'eluhen, y estas son: Haporetz Gader Bifne Behemat Javero. Una persona que derrumba una pared que está encerrando un animal de su compañero. ¿Sí? Por medio de que él abrió esta pared, el animal salió, hizo cualquier cosa, o se perdió o causó algún daño. No podemos hacer nada. Dice, yo hice el daño, yo hice algo, yo no cuidé al animal. No, no era a mí de cuidarlo. Entonces dice, ¿quién le dijo al animal que salga? Yo no. Entonces él va, ¿qué va a decir? No me podéis juzgar, pero en el Shamaim se encargan de juzgar. Vakofef comató, camató, perdón. Shel Javerot bifnei hadeleka. Una persona que coge y mueve la cosecha de su compañero y la pone ahí donde está pasando un incendio. Ve que viene el fuego por ahí, dice, "Ah, ¿sabes qué? Pum, lo mueve un poquito, le doy una patadita al bolso, pasa el camión por encima. Ah, yo no lo atropellé, el camión lo atropelló. Yo no lo quemé, el fuego lo quemó. Ok, no te podemos juzgar, pero del Shammai se encargan de juzgarte. A Sojer Ede Sheker, una persona que contrata falsos testigos y con ellos sale vencedor de un juicio económico o lo que sea, y de una manera que no es la adecuada, pero aún así sale indemne. Nosotros no le podemos juzgar, pero el Shamaim le juzgan. Yodea Edut de Javero, Veno Meidbo. La persona que sabe que puede testificar algo sobre su compañero y no lo testifica. Explica la Gemara sobre estas cuatro cosas que hemos dicho. Amarmar, dijo aquel sabio. Aporesga de Bifne Behemat Javero, una persona que tira bajo la pared que está delante del animal de su compañero. Ejidame, ¿cómo es esto? Ilema Bekotel Bari, si es un muro que es robusto, entonces Bedine Adam Namine Hayev. Entonces también se le puede juzgar en el tribunal aquí. ¿Por qué? Porque destruyó la propiedad de su compañero. El Nezek que causó derrumbando la pared lo tiene que pagar. Ela, Becotel Reúa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un muro que está ya un poco deteriorado, que está casi por derrumbarse por sí solo, que de todas formas iba a caerse. Por lo tanto, el dueño del muro no le puede venir y decir más causó una pérdida. Amar Mar dijo aquel sabio, alajá, la segunda ley, Akofef, Kamato Javero, Bifnei Adeleka, dijimos el que pone la cosecha de su compañero delante del fuego. Él no la quema. Explica la Gemara, dame, ¿cómo es esto? Ilema, de Matiale, Beruach Metsuya. Si vamos a decir que es en el momento en el que hay un viento que es un viento simple, es decir, una brisa, entonces es así, Bedin Adam, Namin Hayev. Entonces, para las leyes de aquí también se le puede culpar. ¿Por qué? Porque él provocó que se queme esa cosecha de manera activa, porque lo puso en el lugar donde estaba el fuego. Pero ¿de qué estamos hablando? De tal forma que puso la cosecha en un lugar de Matia Berruach Sheena Metsuya, que el fuego no podía llegar hasta ahí, a no ser que fuese que venía un viento muy fuerte. ¿Qué te va a decir? Ah, ¿y yo cómo sabía que el viento iba a llegar hasta ahí? Iba a llevar el fuego hasta ahí. A priori no podía saberlo. Ravashi, Ravashi dice, Tamun Itmar. Dice que, ¿de qué está hablando? De que cubrió la cosecha. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Tamun cubrió, la cubrió y dijo, yo la cubrí para que no se queme. En realidad, ¿por qué la cubrió? Mishum de Shavia Tamun Daesh.
porque a fin de cuentas, el que provocó el fuego cubrió la cosecha y aquello por lo que está cubierto, el que hizo el fuego está exento. Entonces lo cubrió para que cuando lo queme el fuego diga, ah, estaba cubierto, yo no podía saber que estaba ahí. Muy bien, entonces estos no tienen forma de juzgarse aquí, pero le juzgan de Shammai. Amar Mar dijo aquel sabio. La tercera alajá, ¿cuál fue? Asojera y de Sheker. El que contrata falsos testigos. Explícale a Gamara de Hirami, ¿cómo es esto? Y le malenafshe, si es que contrató para que se testifiquen sobre él, es decir, para su propia necesidad, mamona bae shalume, ¿sí? Si es así, aretzarich leashiv et hakesef, shekibel leyado, shelokedin, es decir, tendrían que devolver el dinero que recibieron de una manera no legal. Ubedine Adam, Nami Nehayev. Entonces también, en el juicio de las personas, también estaríamos obligándole a pagar. Entonces, Ela le jabré. Estamos hablando de que alquiló falsos testigos para testificar por su compañero. Por lo tanto, esta persona no se le puede exigir nada, pero del Shamaim le van a exigir. Veayodea Edud le javeró, ve no meid. La cuarta alajá que dijimos, el que sabe un testimonio sobre su compañero y no lo testifica. Ve vaya esquina, ¿de qué estamos hablando? Ilma, BB3, es decir, si vamos a decir que hay dos testigos, ¿sí? Y uno de ellos es él, Pshita, es evidente que está haciendo algo mal. De Oraitahu, es una prohibición de la Torá, porque dice, Imlo Yagid Benasab o no. Dice la Torá que si la persona no dice lo que sabe, entonces está cargando con su transgresión. Entonces viene la Bereitá y nos enseña, Ela, Bejad. Entonces estamos hablando de cuando hay un solo testigo, que a fin de cuentas, si él testifica, no va a dar peso a su testimonio porque él está solo. Eh, Ela, Shimaya Meid allá, Abal Din, que Shenegdo Mejuyable y Shabá. Pero si él testificase al ser un solo testigo, harías que el otro, el que está siendo juzgado, tenga que jurar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que no va a juzgar, no va a jurar en falso y habría pagado. Vas a evitar que jure en falso si da su testimonio. Pregunta la Gemara, de tu leca, perdón. Ahora, la Gemara dice, perdón, pero no hay más. Solamente estas cuatro leyes que son juzgadas, no pueden ser juzgadas por las personas si son juzgadas por el Shamay. Vejaika, si hay otras alajot así. Haose melajá bime hatat, el que hace trabajos con aguas de hatat. El agua de hatat es el agua de la vaca roja. Es decir, esas aguas solamente se pueden utilizar para poner en ellas la ceniza de la vaca roja y purificar a las personas. Entonces, esta persona, Patur Adam, Bedine Shamaim, está exento de ser juzgado aquí, pero va a ser juzgado en el Shamaim. De Aika, ¿y acaso no hay otra más que dice Anoten Sam Mavet Bifnebe Emat Javeró? El que pone un veneno delante del animal y su compañero, y viene el animal, se lo come y se muere. ¿Qué te va a decir él? Va a decir, bueno, ¿y quién le dijo al animal que coma? ¿Sí? Yo solamente puse veneno en este lugar. ¿Quién le dijo que coma? Patur Bedin Adam está exento de las leyes de los hombres, Vejayab Bidei Shamaim, pero va a ser juzgado y va a ser culpable en el Shamaim. De ahí que, ¿acaso no hay más leyes así? Asholea Getabeera Beyad Jere Shoteve Katan, el que manda a sus animales por medio de un sordo, de un demente o de un pequeño, una antorcha. Le da una antorcha a un tonto. ¿Qué va a hacer el tonto con la antorcha? Va a quemarlo todo. Patur nada. Ahora, no le podemos echar la culpa que le dio la antorcha, porque él no hizo nada. Pero, Hayab Bedine Shamaim, pero tiene culpa en el Shamaim. De ahí que, ¿y acaso no hay más? Hamabit et Javeró. Es decir, una persona que viene y le grita en el oído a su compañero, es decir, que lo sobresalta con un grito.
Patur de Dine Adam, está exento de las leyes de los hombres, ya Bedine Shamaim, y va a ser culpable en el Shamaim. De ahí, ¿y acaso no hay más? Hay otra. Ve Nishbera Kado Bereshut Arabim, una persona que se le rompió un kad, un jarrón de arcilla, eran los jarrones, ¿verdad? En el dominio público. Velo Silkai no lo recogió, ¿sí? Benaflag Gemaló Velo Heimida, perdón. Entonces, se le rompió. ¿Qué pasó? Viene alguien, pisa un trozo de arcilla, se abre el pie, ¿sí? Esa persona no se le puede juzgar aquí, porque él no hizo que la persona pise su arcilla. Lo único que hizo fue no recoger el jarrón que se le rompió. Pero es Hayab Bideh Shammai. Nafla maló velo Ehemid, o si se le cayó el camello en la calle y no lo levantó. Rabbi Meir Mehayev be Ezekan. Rabbi Meir, en estos dos casos del jarrón y del camello, dice, sí, no, no, tienen que pagar. Los Jajamim Merim, los sabios dicen, Patur de dinero Adam, Vejayab de dinero Shamaim. Está exento. Nosotros no le podemos juzgar, pero en el Shamaim le van a juzgar. Ahora, estos vemos que hay muchos más casos que cuatro. La Mishnah nos dijo, hay cuatro y estos son. Y hemos traído más. Dice, en mija y katuba. Dice, efectivamente, sí, mija y katuba. Efectivamente, hay más que cuatro. Vejane, pero estos cuatro, isterígele, necesita Rabbi Yoshua enseñárnoslos claramente. Maudetema, ¿qué es lo que yo podría haber dicho? Bedine Shamayim, Nami, Loyal Hayed. Esos cuatro casos que trajo la Mishnah, o la veredad que hemos visto, a lo mejor yo podía haber dicho que ni siquiera del Shamaim iban a ser juzgados. Kamash Malan que no, Kamash Malan que también del Shamaim son juzgados. A por Esga de Bifne Behemá, el que rompe la pared que está delante del animal de su compañero, Bifne Behemat Javeró, Maudetema, ¿qué es lo que podía haber dicho? Que van de Lemistaere Kae, Shebenkaj, puesto que de todas formas el muro se va a acabar cayendo. Mavid, ¿qué es lo que hizo esta persona? No hizo nada. Bedine Shamaim, Nami, lo lejayev. Entonces podría haber pensado que tampoco el Shamaim le van a culpar. Kamash Malan, que no, por eso nos enseña que también el Shamaim le van a culpar. Yaakov Kamatosh Javeró, el que movió la cosecha de su compañero hacia donde está el fuego. Nami, también. Maudetema, ¿qué es lo que yo podría haber dicho? Lema, digamos, mi Hava Yadana de Atia Ruach Shena Metsuya. ¿Acaso la persona podía saber que iba a haber un viento muy fuerte que iba a llevar el fuego hasta ahí? No lo sabía. Ubedine Shamayim Nami lo lejayet. Entonces, sí, en las leyes de las personas no le podemos culpar, a lo mejor tampoco en las leyes del Shamayim. Kamash Malan que no. Por esto viene y nos enseña que no, que también en el Shamayim le van a juzgar y va a ser culpable de esa acción. Ure Rabashi de Amar Nami Tamu Nitmar. Y para lo que dijo Rabashi, que en realidad lo que hizo fue cubrirlo para decir que, estaba cubierto. Maudetema, ¿qué es lo que yo podía haber dicho? Ana Kasuye que cité Nihalach. Yo cubrí la cosecha para que no se queme tan rápido. Entonces, ¿qué vamos a decir? Pobrecito, en realidad lo que quería era proteger la cosecha. No le podemos juzgar. ¿Sabes qué? Al fin de cuentas no hizo nada. Entonces, del Shamaim tampoco le van a juzgar. Kamash Malan, que no. Por eso nos enseña la Breitá que tampoco. Él también del Shamaim es culpable. Las ojeras de Sheker Nami, el que alquila falsos testigos. Mao de tema, ¿qué es lo que yo podría haber dicho? Lema, vamos a decir, Dibre Harab, ve Dibre Talmid, Dibre Mishomin. Es decir, cuando están las palabras del maestro y las palabras del alumno, ¿qué palabras escuchamos? Es decir, Vedim Atzmam, Levada Jaraim. Es decir, él no habló, los que hablaron fueron los testigos, ellos son los culpables. ¿Sí? No tendría que haberles escuchado. ¿Qué pasa? Que si les dice esta persona a los testigos, saltad del quinto piso del edificio, ¿van a saltar? No. Entonces cuando les dijo, oye, venía a decir esta mentira delante del tribunal, tendría que haber dicho no. Entonces vamos a decir que tampoco del cielo le van a culpar. Kamash Malan, que no. Por eso nos enseña la verdad, que también en el cielo es culpable. Nami. Entonces el que sabe un testimonio y no lo da, también podemos decir, hay un hidush ahí.
Mao de tema, ¿qué es lo que yo podía haber dicho? Mi yemar de Giahaba Mashadin le. Mi yemar, ¿quién te dice que si él hubiese testificado contra el que estaba reclamando ese dinero, Haba Modé, esa persona hubiese reconocido su deuda y hubiese pagado? Dilma, Haba Mishtaba le Shakar, a lo mejor hubiese jurado en falso. Entonces, por eso no le vamos a culpar. Y entonces, ¿qué pensaríamos? A fin de cuentas, ¿qué hizo? No hizo nada. Desde el Shamaim tampoco le van a castigar. Kamash Malan que no. Kamash Malan que también en el Shamaim tiene juicio porque no testificó. Vimos en la Mishnah. Nifretza Balaila o Sheparzu Alistim. Dijimos que una persona metió al animal en su establo y cerró la puerta. Y esa puerta se cayó en la noche o los ladrones la forzaron. Amar Raba, dijo Raba. Shahatra. Es decir, es cuando el animal, abehema, mejatat la kotel, umehamat atirja, no, perdón, hatirata nafalakotel. Es decir, que el animal se empujó contra la pared y por empujarse contra esa pared se cayó el muro. Solamente en ese caso está exento. ¿Por qué? Porque él no puede calcular que el animal se va a empujar contra la pared. Aval, pregúntale a Mara, pero lo jatra, pero si el animal no se cayó contra el muro por sí solo, Mai, ¿cuál sería la ley? Hayab, tener la obligación de pagar los daños que cause ese animal. Ejidame, ¿cómo es así? Y le mabecote el barí, si me vas a decir que era un muro que estaba robusto y sano, que era fuerte, kilo jatra, y entonces si es así, afim lo jatra, incluso que no se cayó contra el muro el animal, el anafala kotel melav, sino que se cayó el muro por sí solo. En Mai Hayab, porque va a ser culpable. Mi Jabale, le meebat, ¿qué es lo que podía haber hecho para evitar esto? Ela, entonces, ¿qué tenemos que decir? ¿De qué estamos hablando? Becote Raúa, de un muro que estaba ya un poco precario. Entonces, Imken, si es así, Ki Hatra, Amay Patur. Entonces, si cayó, si el animal se tiró contra el muro, ¿por qué va a estar exento entonces? Aresde Tejilato Bepshia, es decir, que ahí es donde comenzó su error, su transgresión. Besofó Beonesú. Es decir, el principio, ¿cuál fue? Que no veía el muro que no estaba sólido y no hizo nada con él. Y al final, ok, es un ones, es una fuerza es un caso de fuerza mayor, pero a fin de cuentas, al principio hizo algo mal. Entonces Anija le manda a Amar, esto va bien para el punto de vista que dice, Tejilató Bepshia, Besofó Beones Patur. Algo que se empieza con una acción que es punible, pero al final es una acción de causa de fuerza mayor, está exento. Para eso, ese punto de vista está bien. Él le manda a Amar, pero para aquel que dice Tejilató Bepshia, Besofó Ones Hayab, alguien que comienza con una acción punible y al final ocurre algo de fuerza mayor, de todas formas es culpable. Mayika le memar, ¿qué es lo que me vas a decir? Ela, entonces explica la Gemara y dice, Magniti, nuestra Mishnah, Bekot el Bari. Está hablando de un muro que es sólido. Vafilu, lojatra. E incluso que el animal, eh, Vafilu, lojatra. Abema, Benafal, Akotel, Gam, Kempatur. Es decir, que el animal no se empujó contra el muro y no se cayó el muro, también está exento. Kitmar de Rabba. Vamos a decir como lo que dijo Rabba. ¿Qué es las palabras de Rabá? Asefa itmar. Lo que dijo Rabá, es decir, en cuanto que el animal se tiró contra el muro, Asefa itra. Lo dijo sobre el final de esta enseñanza de la Mishnah. Anija bejama o shemesara lejere shoteve katan veyastabe izik hayab. Es decir, va bien sobre qué Bajamá o Shemestará, sobre el caso en el cual se lo entregó a cuidar a un sordo, a un demente o a un pequeño, y salió el animal y causó un daño, que ahí es Hayab, que ahí tiene que pagar.
Sobre esto, Amar Rabá, dijo Rabá, afilu jatra, incluso que el animal se tiró contra el muro y salió, Hayab es culpable. Lo mi valle, eja de lo jatra. Entonces, los dobilbat, no solamente esto, que es si el animal no se tiró contra el muro, sino que si tiró el muro, tiró la puerta, perdón, de kule shiahu, que shekevan, she'enija behama, bemakom shei, mistaeret, es decir, ¿qué pasó? Que el animal lo puso en un lugar donde le pega el sol. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a llegar un momento en el que el animal no lo soporta y va a empezar a ponerse nervioso, se va a mover y va a tratar de tirar abajo la puerta. Entonces ahí, Kula Peshiahu, toda su acción fue Peshiah, fue una acción punible. El afilu hatra. Entonces, incluso que se acercó, se arrimó al muro para protegerse el animal y por eso lo tiró abajo. Nami también ahí va a ser culpable. Maude tema, ¿qué es lo que yo podía haber dicho? Dice, Javiale, Tejilato Bipshia, Besofobeones. Es un caso en el cual el principio de su acción es punible, pero el final es fuerza mayor. Kamash Malan, por eso nos viene la Mishnah y nos enseña, o viene Rabá y nos dice, de Kula, Peshia, Hi, que toda esta acción es punible de por sí. Maitama, ¿cuál es el motivo? Llamarle, le dijo el dañado a los dueños, Mida Yadat, de que van Dishbakta Behema, es decir, tú podrías haber sabido que puesto She Anahat Ota Behama, que tú la dejaste al sol, Kol misdeka de itla lemevad abda benafka. Todos sus sufrimientos que podía causarle, ella la va a hacer va a hacer todo lo necesario para salir de ahí. Por lo tanto, incluso sobre el hecho de que ella tiró el muro porque se apoyó contra él, también eres culpable. Estudiamos en la Mishnah. Otziuha listim Listim Hayabim. Si los ladrones sacaron al animal de ese establo y causó un daño, los animales son culpables. Pregunta la Gemara, Chita. Dice, bueno, esto es evidente, que van de Afkuja, porque la sacaron afuera del dominio de los dueños. Entonces, ¿qué pasó? Shekenaot bimshija. Vamos a considerar entonces que los ladrones la adquirieron porque tiraron del animal. Meata, desde ahora, Kaimale, Birshutaihu. Ahora ese animal está en el dominio de los ladrones. Le colmile, para todos los aspectos. Quiere decir que si causan un daño, ¿de quién es este animal? De los ladrones. Explica la Gemara. Lo dije, esto es necesario. De Kamule Beapa. Es decir, Shamdu Befanea Beofen, Sheyefshar la Lalejet, Ela, Lesadeja Vero. Es decir, que ellos vinieron, se interpusieron delante del animal mientras estaba corriendo, de tal manera que el animal se fue desviando y la única solución que le quedó era ir hacia el campo de su compañero. Masha Hayabim Bofen Ze, y esto que nosotros hacemos que sean culpables, que es, que ha de amar Rabba, como aquello que dijo Rabba, amar Rab Matna, amar Rab, que dijo Rab Matna en nombre de Rab. Ama Amid Bemat Javero, al Kamat Javero, una persona que pone al animal de su compañero sobre la cosecha del otro compañero y se la comió, Hayab, es culpable. Ve al Kaj, y sobre esto hay que preguntar, ¿por qué? Ma'amid Pshita, es decir, se la puso, él la puso el animal él, es decir, él es el sujeto activo que lo hizo. Ahí seguro que es Hayab, que tiene que pagar. Entonces, ¿qué es lo que nos viene a enseñar? El a los hija, esto viene a enseñarnos que de Kamle Beapa. Es decir, que no la puso, sino que se fue interponiendo, la fue guiando hasta que la llevó al lugar donde estaba la cosecha y ahí causó el daño. Amarle a Bayele Rabiose, le dijo a Bayele a Rabiose. Cuando nos explicaron las palabras de Rabmatna, Ikisha Amartlan, explicaste sus palabras que no lo hizo de manera activa. El ajá, pero aquí el animal que fue conducido hacia la cosecha, Belistim Nami, los ladrones también. Entonces, si es así, Abdin,
Incluso la ley que dijo que los sacaron los ladrones que estudiamos en nuestra Mishnah, tenemos que establecerlo de tal modo de Ichishua, es decir, que los listim, los ladrones, la fueron guiando para que causase algún tipo de mal. Es decir, aquí dice, los listim la movieron con un palo, le fueron dando golpes con el palo para que se vaya para un lado o para el otro. ¿Qué más vimos en la Mishnah? Mesará de Roé, si le entregó el animal a un pastor, Nignasa Roé, es decir, el animal pasó a ser responsabilidad del pastor. Pregunta la Gemara, hambre, ¿qué vamos a decir? Tachtav, que es bajo el pastor. Tachtav de man, ¿bajo quién? Y le matachtav de Bala Behemá, ¿qué vamos a decir que está bajo la potestad del dueño del animal? Tania, Hada, Zimna, se enseñó una vez, Mesaró, le shomer hinam, ule shoel, si le pasó el animal al que pidió prestado, al que cuida gratuitamente o al que pide prestado, le no sé sajar ule sojer, al que cuida a través de un salario o al que lo alquila, Hulam nichnesu tajat habe'alim. Todos esto, en estos casos, el animal pasa a ser potestad del dueño para pagar los daños que haga. Entonces, ¿qué nos estaría añadiendo nuestra Mishnah? Ela, entonces, ¿cuál es la intención? Tajtab de Shomer, bajo la potestad del que lo cuida, es decir, aquí en este caso el pastor. Quiere decir que el dueño del animal le pasa al cuidador y le pasa toda la responsabilidad, que a partir de ahora el pastor es el culpable, por así decirlo, de los daños que causa ese animal. Pregunta la Gemara, Beshomer, Kama, Iftar, Legambre. Es decir, Miklar de Mashma, de aquí se entiende. Shomer Arishon, que el primer cuidador que tuvo, Niftar Meharayut, o sea, el que estaba antes que el pastor, cuando se lo dan al pastor, ya queda libre de toda responsabilidad ese cuidador. Lema Teheti Yufta de Rab, digamos que esto va a ser una oposición a lo que dijo Rab, llamar Raba, a lo que dijo Raba, perdón. Llamar Raba, pues dijo Raba, Shomer, Shemasar, Le Shomer Hayab, un cuidador que le pasa un objeto depositado a otro cuidador, Hayab es culpable. El primer cuidador es culpable incluso por algo que pase por fuerza mayor. Veilu Khan, y nosotros aquí que estamos viendo, Shashomer, que el primer cuidador que tiene, que le pasó al pastor el animal, ahora dice que está exento de toda responsabilidad. Responde a la Gemara y dice, Amar Lach, Rabá, ¿qué te va a decir? Rabá, perdón. Ahí me salió el Roy. ¿Qué quiere decir que se lo pasó al pastor? Le Barzilé, es decir, que el cuidador primero le pasó al pastor Hamidlamed Etzlo, es decir, que es su aprendiz. Que por causa de esto, incluso Raba está de acuerdo, Shepatur, Shomer Arishon, que queda exento el primer cuidador, y Shum, de Orge, de Roe, le Mimsar, le Barzilé, porque es habitual que el pastor le entregue la responsabilidad del rebaño a su aprendiz. Y cada hambre, hay quienes dicen, y de Katane, Mesarale Roe, Velo Katane, Mesarale Ajer, del hecho que dice que se lo pasó a un pastor pero no se lo pasó a otra persona, Shmamina, de aquí que entendemos, Mai, Mesar el Roe, Masar Roe le Barzilai. ¿Qué quiere decir que se lo pasó al pastor? Que se lo pasó el pastor al aprendiz. De Orger, de Roe, le Mesar le Barzilai. Que es habitual que el pastor se lo pasa a su aprendiz. Aval, pero, Leajer, si se lo pasó a otra persona, lo no entra bajo la potestad de esa persona y la responsabilidad de ella. Lema Mesaya le Raba. Digamos que esto va a apoyar la opinión de Raba. Llamar Raba que dijo Raba, Shomer Shemasar le Shomer, un cuidador que se lo pasó a otro cuidador, Hayab. El primero también tiene responsabilidad. Además, rechaza y dice no. Hambre, ¿qué vamos a decir? Lo, no es así. Dilma Orja de Milta Katani. A lo mejor la Mishnah nos enseña algo que es habitual, que el pastor se lo pasa a su ayudante. Behuadin, y así es la ley, y Masar a Shomer, la Ajer, si se lo pasó el cuidador a otra persona.
que nosotros, que no es su cuidador, perdón, que entra también bajo la responsabilidad de este cuidador primero, segundo, perdón, y el primero queda exento, quiere decir que de aquí no tenemos una prueba para demostrar que el primer pastor queda exento totalmente de su responsabilidad. Hasta aquí llega el DAF. Tenemos un excelente día. Kisku Beimso.